Ese pero Dios marcó la diferencia, Dios todo lo encaminó para bien. Dios usó aún los malos pensamientos y las malas intenciones de otros, y hoy yo sé que Dios puede hacerlo también a nuestro favor. Él puede encontrar en la peor situación de otro, en la peor intención de otros, su mejor herramienta para lograr el propósito que tiene en nuestra vida. Mira, tal vez alguien pudo haberte robado tu inocencia cuando eras niño, o te abusaron o te rechazaron, o tal vez tuviste que sufrir el divorcio de tus padres, tal vez personas que han sido abandonadas por sus parejas y han pensado que este es el fin. Pero hoy te digo que hay una ventana abierta, aun cuando tú ni lo crees, ese pero Dios que siempre marca la diferencia. Dios puede tomar una tragedia y convertirla en una historia con sentido. Entonces las circunstancias simplemente son parte del camino, son una herramienta para Dios cumplir su propósito. Si miramos muchos siglos después, ocurre la misma historia. Un día Isaí, el padre del rey David, lo toma y le dice que vaya y lleve pan también para alimentar a sus hermanos. Y es exactamente lo mismo. David, obedeciendo, va a llevar pan a sus hermanos. Y vemos que cuando José sale, José no se imaginó que era el peor de sus días. Pero cuando David salió, David no se imaginó que ese iría a ser el más glorioso de sus días. Ese día él va a matar a Goliat, iba a terminar siendo exaltado y la gente gritando su nombre. Mira, a veces las situaciones que pueden venir en la vida son impredecibles, pero a los dos llegaron al trono, tanto José como David llegaron al trono, porque en el camino de los dos estaba esta frase, pero Dios. Y aunque la vida de José no fue fácil, pero más allá de la aflicción, del rechazo, Dios lo encaminó para bien, porque Dios sigue siendo Dios. Muchas personas, por situaciones que no vamos a entender en algún momento, vamos a necesitar alzar nuestra mirada al cielo y recordar, pero Dios ha sido bueno. Nada es definitivo en nuestra vida hasta que Dios interviene. A veces uno no tiene conciencia de qué es lo que realmente Dios está haciendo en determinada situación. Pero cuando llega la calma y miramos hacia atrás, decimos tal vez como José dijo, pero Dios encaminó todo para bien. La segunda historia se trata de Epafras y su enfermedad. En el libro de en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos del 21 al 27, dice, narra esta historia en Filipenses capítulo 2, versículo del 25 al 27, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestros consejeros y ministradores de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, aún a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mira, a veces Dios permite que lleguemos a un punto donde pensamos que ya no hay salida. Y Pablo dice ahora, hablando de un problema de salud, Epafrodito llegó a un momento que estuvo frente a la muerte, pero hay algo allí en esta historia que marca la diferencia, y es cuando Dios interviene y aparece, pero Dios ha sido bueno. Creo que todos en algún momento hemos orado por personas que están quebrantadas de salud, y en este tiempo sí que lo hemos tenido que hacer. Orar por amigos, orar por familia, y en cada una de esas situaciones podemos decir, pero Dios lo alivió, pero Dios lo sanó, pero Dios intervino. Y si Dios no hubiera puesto su mano, nada hubiera pasado. En esta época son muchos los médicos que aún tienen que reconocer que son impotentes ante este virus. Son muchos los médicos que han tenido que acudir a Dios, porque definitivamente la sanidad y la cura viene de Dios.
Pues un médico puede aplicar la medicina, hacer la operación, él hace lo que humanamente puede. Pero a menos que Dios obre para que el organismo reaccione a la medicina que se está aplicando, nada pasará. Porque Dios sigue siendo Dios y Dios tiene todo en control. El control de todas las circunstancias por las que estamos pasando, debemos dejárselo a Dios. Mira, nunca entenderemos por qué Dios, como en la vida de Pablo, no lo sana, pero le da una dosis especial de su gracia para que pueda soportar el proceso. Y Pablo le dice: le rogué 3 veces para que me sanara, pero Dios obró de otra manera, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el soberano. Le dijo a Pablo: mi gracia será suficiente sobre tu vida. Y sé que muchos de nosotros podríamos colocarnos de pie y decir: yo pasé por momentos tan difíciles, donde no había esperanza, donde los diagnósticos médicos eran contrarios, donde mi situación de salud era precaria, pero podemos llegar a decir: pero Dios levantó su mano y me sanó. Y tal vez en el resto de este año tengamos que pasar por esas situaciones difíciles. Lo más seguro es que nos va a tocar ver familiares, ver amigos en situaciones de salud difíciles, donde esa salud se quiebra, y tal vez vamos a tener que abrir esa ventana, esa noche oscura, y volver a mirar al cielo y repetir: pero Dios puede sanarme, pero Dios tiene la última palabra, pero Dios es mi sanador, pero Dios es mi libertador, pero Dios será el que me levante. Y la tercera historia que vemos es a Pablo y la adversidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 13 al 14 dice, 13 al 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así. Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mira, si Dios actúa en algo familiar, laboral, en la salud, lo de Pablo es un drama ministerial. Recuerda que Pablo está siendo muy cuestionado por la iglesia de Corintios. Allí hay gente que está dudando de su apostolado. Y si no sabías, en el ministerio hay mucha ingratitud. Aún hay gente a la cual tú le sirves, que inviertes tiempo, dinero, y se van criticándote, se van traicionándote. Pero, ¿sabes? Eso no nos pasa solo a nosotros, a Pablo también le pasó. Y era tal el agobio que el apóstol tenía en su corazón por lo que estaba viviendo con la iglesia de Corintios, que aunque se le abrió puerta para predicar el evangelio, él dice que él no tuvo paz. Imagínate un hombre como Pablo, con la pasión que tenía Pablo para predicarle y ganar las almas para Cristo, y dijo: no, yo no tengo paz para ir a predicar. Y en la segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 7, versículos 5 y 6 dice, segunda de Corintios 7:5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Y aquí aparece esa frase milagrosa, digo yo: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y es acá donde todo cambia, cuando Dios pone su mano y dice: pero Dios, ¿qué hizo Dios? Mira, Dios no le mandó un ángel para que lo animara, le mandó una persona, mandó a Tito. Y por eso es tan importante en el ministerio las relaciones, porque tal vez en los momentos cuando te sientes solo, cuando hay dificultad, cuando estás sin aliento, cuando no entiendes lo que estás viviendo, cuando no entienden los problemas, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay problemas en el ministerio, Dios trae personas que van a invertir en tu vida, que te van a traer un consejo, que te van a consolar, que te van a traer aliento. Y eso creo que Dios siempre lo ha hecho con nosotros. Han habido personas que nos han rodeado, que en muchos momentos nos han dado ánimo. Y Dios está colocando personas a nuestro alrededor para decirnos: yo estoy aquí, por medio de ese hermano, por medio de ese pastor.
Y Dios no le envió un ángel, le envió a una persona y le dice, pero Dios, en ese versículo 6, y ahí estaba en los momentos de adversidad, en los momentos que más necesitamos, en esos momentos tal vez de frustración ministerial, ahí es donde necesitamos recordar que Dios no nos ha dejado solos, que siempre habrá una persona que te va a hacer una llamada, que siempre va a haber una persona que te va a dar aliento, y que a pesar de que hayan alrededor tuyo muchos Judas, habrán personas que vengan y te den ánimo y valoren lo que tú estás haciendo. Porque antes de que Pablo escribiera este capítulo 7, en el capítulo 4 le había hablado a Timoteo, y mira lo que le dice en el versículo 16 y 17 de 2 de Corintios 4, 16, 17, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa era la palabra que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, es necesario que tengas buenas relaciones en el ministerio, porque van a haber momentos en que necesitarás ser consolado. Y lo cuarto, aquí ya soy yo y mi pasado. ¿Sabe? Terminamos con algo muy personal, porque podemos hablar de la historia de José, de Epafras, de Pablo, pero hay algo que la Biblia dice de ti, dice de mí. ¿Sabes qué es muy fuerte? Yo no sé a cuántos les ha pasado cuando encuentran una palabra que usted dice, eso es para mí, o Dios habló tanto a mi vida. Sabes, por ejemplo, yo con pero Dios habló tanto a mi vida, y yo decía, Dios, definitivamente tú estás muy pendiente de mí. Y es algo muy fuerte cuando encuentras esa palabra, algo que se diga de ti, algo que se diga de mí. ¿Y sabes dónde está? En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Ahí te habla Dios a ti y me habla a mí. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí aparece esa frase: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, Él cambió nuestra historia. Y aquí en ese versículo 5 y 6 está la historia tuya, está la historia mía. Que si hoy estamos aquí, es porque en la Biblia aparece en ese versículo 4, pero Dios, que es grande en misericordia. Todos estábamos envueltos en pecados, estábamos sucios, y hoy estás aquí, hoy sigues a Cristo, y tal vez te estás preparando para servirle, y te parece increíble que Dios haya hecho lo que ha hecho contigo en tan corto tiempo. Te parece imposible que Dios haya cambiado la historia de tu vida, y nos parece imposible que vaya a cambiar la historia de toda tu familia, la historia de toda tu descendencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque por su misericordia la historia de nuestra vida ha sido cambiada. De donde Dios nos sacó, de donde te sacó el Señor, que tú hoy tengas que decir, pero Dios me sacó de la droga, Dios me sacó de ese mundo en que vivía. Y hoy puedes decir, pero Dios es digno de alabanza, porque antes no podía yo alabarle, pero Dios me transformó. Y Dios nos ha transformado, y podemos decir, qué grande es su misericordia, qué grande es su gracia. Y quiero decirte que muchas veces
tal vez vamos a tener que recordar esto, de dónde nos sacó Dios. Y tal vez en este día que estamos en tanta crisis a nivel mundial, o tal vez tú también tengas una crisis emocional, una crisis matrimonial y piensas que no hay esperanza. Personas que no saben cómo solucionar su parte económica, personas enfermas, impotentes en todo esto, o tal vez un rechazo, y tal vez es que estás viviendo donde no debes vivir. Y hoy yo te digo, ese pero Dios puede marcar la historia de nuestra vida. Tal vez es que estás sirviendo al Señor y estás frustrado, como le pasó a Pablo. Que tal vez alguien te falló, o estás viviendo en tu familia cosas que no entiendes, con padres que no entiendes, con padres que no logran entenderte. Yo quisiera hoy animar a tu corazón diciéndote que Dios sigue siendo Dios. Y si en esta mañana tú estás escuchando este mensaje, hoy hay que recordar que Dios es el que escribe el último capítulo de la historia de nuestra vida. Mira, cuando todo estaba tan mal en el mundo y Dios decide acabar con todo, la Biblia dice, pero Dios vio a Noé en medio de este caos y Dios intervino. Pero Dios, en el momento más crítico en la vida de Abraham, cuando él tiene que entregar a su hijo, y en el mismo momento, allí en ese momento cumbre, cuando él levanta el cuchillo, dice la Biblia, pero Dios le proveyó un cordero. Jacob fue engañado por Dios por 10 veces por su suegro Labán. Y allí en el Génesis capítulo 31, versículo 42, mira lo que dice. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, tan lindo mi Dios, dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Él siempre saldrá a defensa por nosotros. Cuando Moisés estaba frente al mar y detrás de él venía el ejército de Faraón y parece que todo iba a terminar muy mal, estaban tan cerca de la muerte el pueblo de Israel, y ahí dice, pero Dios les abrió un camino en medio del mar. Cuando Josué estaba peleando en Refidim y estaban perdiendo la batalla, dice, pero Dios intervino y les dio la victoria. Cuando Elías se queda sin alimento, dice, pero Dios envió los cuervos con pan y carne, así como los hará con nosotros. Dice la Biblia que Saúl persiguió a David por muchos años, pero ¿sabes qué agrega la Biblia? Pero Dios no entregó a David en las manos de Saúl. Daniel es echado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Sus amigos fueron echados al lago de fuego, pero Dios no permitió que les ocurriera nada. Aún Jonás desobedece a Dios, pero Dios prepara una tormenta, pero Dios prepara un pez, pero Dios le da otra oportunidad a Jonás. Jesús viene a morir por nosotros y desciende a la misma muerte, y dice el apóstol Pablo, pero Dios le levantó de los muertos para redimirnos. Este es el Dios al que servimos, es un Dios que jamás nos va a abandonar. Él no nos pierde de vista, estemos en la situación que estemos. Y tal vez tengamos momentos difíciles por los que estemos pasando ahora mismo. Tal vez los momentos difíciles lleguen en un futuro. Pero a lo largo de nuestra vida, a lo largo del ministerio, o tal vez en este mismo momento tengamos que levantar nuestra mirada al cielo y volver a recordar esa ventana que se abre por toda la Biblia para decir, pero Dios no me dejará en vergüenza, pero Dios está conmigo. Porque debemos recordar algo, Dios es Dios. Dios puede y sabe cómo escribir derecho en los renglones torcidos de nuestra vida. Dios sabe cómo escribir derecho sobre las circunstancias torcidas de tu pasado.
Y yo creo que el Señor, con todo esto, con todos estos peros, es digno de que todos confiemos en Él. Dios ha empezado una obra en nosotros y Él no la va a dejar inconclusa, porque lo que Dios empieza, Él lo termina. Él va a trabajar con nosotros hasta completar el propósito que tiene con nuestra vida. Yo así lo creo. Creo que Dios en esta mañana puede llegar a mirarte tú donde estés, tal vez en esta cama de enfermo, tal vez en esa situación en tu familia, tal vez en esa situación económica. Y pasará un tiempo y mirarás atrás y podrás decir: pero Dios fue fiel conmigo, pero Dios me levantó de la enfermedad, pero Dios sanó a mis padres, pero Dios no dejó que me arruinara. Me robaron, me secuestraron, jugaron con mis sentimientos, pero Dios me hizo valiente. Jugaron conmigo, pero Dios me sacó en victoria. Ese maravilloso Dios, el Dios de la Biblia. Así que yo te invito para que en esta mañana inclines tu rostro y por un momento pienses: ¿dónde tendrías tú que mirar y hoy recordar esos peros de Dios que te han bendecido? Esos peros de Dios que hoy, si no fuera ese pero Dios en tu vida, no estarías en los caminos del Señor. Si Dios no hubiera intervenido cambiándote, si Dios no hubiera intervenido quitándote esos malos amigos, si Dios no hubiera intervenido dándote sabiduría, si Dios no hubiera intervenido colocando obediencia en tu corazón, y que hoy tienes que decir: pero Dios ha sido misericordioso, pero Dios ha sido bueno. Pero Dios puso su mirada en mí, a pesar de que estaba envuelto en delitos, a pesar de que estaba envuelto en pecados, pero Dios me miró con ojos de amor y misericordia. ¿Dónde puedes decir en esta mañana: pero Dios? Tal vez cuando viste esa situación difícil en tu casa y pensabas que nunca ibas a poder volver a tener amistad con tus padres, y hoy puede decir: pero Dios cambió a mi papá, pero Dios transformó a mi mamá, pero Dios me cambió a mí. Tal vez ves tu matrimonio que no tiene salida y pasará un tiempo y podrás decir: pero Dios intervino en mi esposo, pero Dios intervino en mi esposa. Y hoy solo podemos decirle: Dios, te damos gracias, porque tú eres el Rey soberano de la historia de mi vida, porque tú eres el Rey soberano de toda la historia. Y si no fuese, Señor, por la intervención tuya, nuestra vida, ¿dónde estaría, Señor? Por eso hoy, Dios mío, te damos gracias, porque por tu gracia nos has perdonado, nos has llamado, nos has dado el privilegio de servirte, el privilegio de estar, Señor Dios mío, en este lugar, el poder aprender más de tu palabra, el ser salvos. Señor, nos presentamos delante de ti y en esta mañana oramos por toda la iglesia, para que cuando ellos, Señor Dios mío, estén en dificultades, extrañen tal vez su familia, se sientan solos, cuando tal vez, Señor, ocurran diferencias con otras personas, cuando se sientan traicionados, cuando se sientan enfermos, Señor, cuando en algún momento reciban una mala noticia de su familia, Señor, para cuando en aquellos días que vemos todo tan oscuro, tal vez días de escasez, tal vez días de necesidad, podamos levantar nuestra mirada con fe y decir: pero Dios, que es fiel, Él no nos va a fallar. Pero Dios, que es un Dios lleno de gracia y amor, en Él puedo seguir confiando, puedo seguir creyendo en su fidelidad, en su provisión, en su misericordia, en su poder. Gracias, Señor, porque podemos apoyar nuestra vida en ti, descansar en tus promesas por siempre. Podemos descansar en ti, por siempre estar agradecidos
y decirte: Señor, queremos gastar el resto de nuestra vida viviendo para ti, sirviéndote a ti, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana y pido que la bendición de lo alto repose sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.